tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará siempre. Y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Yeah. ¿Y dónde quedó ese grito de gozo? Grandes y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, Señor. Grande eres tú, Señor. Y hoy cantamos de tu grandeza. Hoy cantamos de tu majestad, Señor. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Mi Dios es refugio. Yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza y Él me sostendrá, Él me sostendrá. Y vida y descanso encuentro en ti, y como un escudo me cubres a mí. Y eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Y eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú, Jesús. Solo eres tú, Señor. Mi Dios es refugio. Yo no temeré, yo no temeré.
sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, y como un escudo me cubres a mí. Y eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Y eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Y eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, siempre, Señor. Eres tú, Jesús. Eres la respuesta, Señor. Eres mi confianza y eres mi confianza eterna. Esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, Jesús, Jesús. Solo eres tú. Siempre eres tú, Señor. ¿A quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Eres nuestra guía, nuestra confianza. Eres tú, Señor. Aquí estás, vemos tu mover, te adoraré siempre. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, aquí estás. Aquí estás y vemos tu mover, te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré,
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú siempre. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Señor. Estás tocando mi corazón, te adoraré siempre, Señor. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás tocando mi corazón, te adoraré con todo nuestro ser, te adoraré, Señor. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor, así eres tú siempre, así eres tú, Señor, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando en mí, Jesús. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, aquí estás sanando mi corazón, te adoraré siempre, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú,
majestuoso, milagroso Señor, bondadoso Señor. Nadie hay como tú, Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Y nosotros seguimos con la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos la palabra. No estamos aquí buscando consejo humano, no estamos buscando la sabiduría que brota en la mente de una persona, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y si recuerden ustedes, en la semana pasada estuvimos hablando de nuestro testimonio, que debemos tener un buen testimonio y qué contenía o qué contiene el buen testimonio. Habla del pasado, el contexto de la vida antes de conocer a Cristo. Dedicamos solamente un tiempo breve a eso. Luego el momento grande del testimonio es el encuentro que tenemos con Cristo y cómo fue que decidimos y hicimos la entrega de la vida a Dios. Y luego de parte de testimonio después que seguimos caminando en la obediencia hasta la fecha. Les invité en la semana pasada de escribir y de poner en orden tu testimonio y dar por mínimo a una persona su testimonio. No les voy a preguntar, pero les voy a invitar a seguir adelante. Puse como título de la predicación hoy: un buen testimonio es un buen comienzo. Es decir, es importante que tenemos preparado el testimonio y que de verdad estamos caminando en la obediencia. Pero el Señor aún quiere más de nosotros. Y si todavía te quedas atrás y no tienes preparado el testimonio, no estás dando el testimonio, apúrense. Porque es tiempo para que cumplamos la voluntad de Dios. Fíjense que tener un nombre o buena fama o buen testimonio. Y lo que vamos a estar hablando es, Pablo está por escribir el día de ayer. Comenzamos a leer el libro de Romanos. Y Pablo escribe a esa iglesia quien tenía en esos días un testimonio, la fama buena, la fe, todo el mundo hablaba. Pero Pablo dice, es más que solamente tener un buen testimonio. No podemos tener un buen testimonio y esperar que todo el mundo llegue a nosotros y decir, mira, ¿qué tienes? ¿Por qué vives así? Muchos cristianos hoy en día están esperando que el mundo les pregunte, porque incluso las escrituras dicen que debemos siempre estar preparados para dar respuesta a los que pidan. Pero fíjense, no todo el mundo va a llegar a nosotros y pedir. No todo el mundo va a conocernos. Es cierto que con el testimonio, el vecino, quien está observándonos vivir día tras día, puede llegar un momento difícil a su familia y ellos llegando a nosotros dicen, mira, ¿por qué los momentos difíciles, por qué la enfermedad no se tumban a ustedes? ¿Por qué ese no se afecta tanto? Por el testimonio. Pero hay muchos que no tenemos relación, que no nos conocen. Y ellos nunca van a venir y decir qué es la diferencia, porque no tienen tiempo para saber que hay una diferencia. Entonces, podemos tener un buen testimonio y es un buen comienzo. Pero tenemos otra obligación
ante Dios. Y vamos nosotros a ir a Romanos, capítulo 1 y verso 8 y en adelante. Dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla de su fe. Fíjense, está Pablo escribiendo a una iglesia de quien todo el mundo habla. Hace las cosas buenas. Están cumpliendo con su deber de vivir en santidad. Están cumpliendo con su deber de tener una vida ejemplar. Como Pablo dice a Tito y también a Timoteo, ellos son las personas intachables, listas para ser líderes. Todo el mundo habla: mira esa iglesia, qué hermosa es. Está cumpliendo con lo que el Señor quiere hacer. Esa es la iglesia. Y verso 9 dice: Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Él quiere darles fuerza. Es interesante. Si una iglesia tiene toda esa fe y todo el mundo habla de ellos, ¿qué falta? Esa es la razón por escribir la carta. Dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animamos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo es predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Está hablando de la predicación del evangelio. A la verdad, dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces Pablo aquí está celebrando la iglesia y su buen testimonio. Dice: mire, todo el mundo está hablando de ustedes. ¿Sabe que también podemos nosotros decir lo mismo de la iglesia? No, de verdad. Aquí, sí, yo tengo unos 13 años aquí, y si me permite regresar en el tiempo un poquito, hace 13 años no tenía buena fama de esa iglesia. Fue vista con mucho sospecho. Incluso cuando estaba construyendo tenía tantos problemas. Esa es la razón que todavía las cables de alta tensión están tan pegadas a la iglesia, porque se ofendía tanto el municipio y comisión que ellos tenían intención de mover los cables, pero decidieron después que no. Hoy en día sí podemos nosotros arreglar, pero no es tanto peligro. Fue peligro en medio de la construcción, obviamente. Ahorita no nos hace nada de que están cerquita. Pero nosotros hemos avanzado muchísimo. De verdad, si notan, al entrar, tenemos aquí en la entrada un reconocimiento de que la iglesia ha recibido el nivel 8 de todas las iglesias en toda la nación en cuanto está apartando a misioneros. Fíjense, de las Asambleas de Dios tenemos más de 13,000 iglesias, y de 13,000 iglesias a nivel nacional solamente 7 da más que nosotros. No ha pasado ni un concilio general. Ese es cuando las iglesias y todos los pastores de la nación se juntan en un solo lugar para hacer negocios y también tener cultos especiales donde el poder de Dios está presente. No ha pasado ni un concilio general en 6 años que esa iglesia no estaba mencionado varias veces.
Estamos nosotros, como Pablo dice, de esa iglesia en Roma, a nivel nacional, estamos reconocidos. Y ellos en Roma están diciendo, mire, todo el mundo habla de ustedes. Y podemos nosotros, sin exagerar, decir, sí está hablando de nosotros. Tenemos esa fama, qué bueno. Y también a nivel local, podemos decir, la comunidad. Podemos nosotros ir a cualquier parte. Y hace no mucho tiempo recibí una llamada de una persona y me dijo esa persona, mira pastor, yo soy tal, y me dio su nombre y dice, estoy buscando una iglesia de las Asambleas de Dios porque era parte de las Asambleas de Dios en otra ciudad. Le dije, mira, está bien, aquí estamos sobre la carretera enfrente de la fábrica de Corona. Y su respuesta, la persona apenas había cumplido 10 días en la comunidad. Vive no en San Antonio, sino en Chapala. Cuando dije, ¿dónde estamos con el templo? Su respuesta de inmediata fue, ¿son ustedes la iglesia quien regala agua? 10 días presente en la comunidad y sabe. Tenemos nombre. En la entrada también puede ver el certificado de reconocimiento de amor en acción. Porque año tras año estamos apoyando. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos recibiendo la ofrenda. Y durante esta semana, y mi hijo no está aquí porque le mandé a él para entregar el dinero. No traía conmigo el recibo, pero está arriba en la oficina. Pero fielmente, mes tras mes, estamos apoyando a amor en acción. Estamos en este momento reconstruyendo un muro que va a tener un costo de 100,000 pesos y estamos reconstruyendo ese muro porque tenemos y la comunidad nos reconoce. Como podemos nosotros decir, mira, estamos bien, tanto como la iglesia de Roma, estamos reconocidos a todos niveles, tenemos el testimonio como una iglesia, que bueno, pero el problema es que Pablo les está diciendo algo que a ellos les falta. Podemos nosotros decir, mira, estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Jesús hablando en Mateo 10 y verso 42 dice, ¿y quién de siquiera y quién dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos? Les aseguro que no perderá su recompensa. Y aquí podemos nosotros, mira, están afuera. Estamos recibiendo, vamos a estar no solamente recibiendo una recompensa, pero pues no estamos dando vasos, sino garrafones completos. ¿Sí o no? Tenemos el reconocimiento. Tenemos un ministerio hacia los niños que no tiene recursos y semana tras semana, 3 veces por semana estamos ministrando a los niños. Y estamos nosotros dándoles para comer, estamos dándoles, esos días van a estar regalados su ropa, sudaderas contra el frío que viene enseguida. Nosotros tenemos esa fama. Y ellos luego van a estar trayendo su sudadera con el logotipo de frente y todo el mundo va a saber que dónde salió esas. Tenemos la fama. No hay problema con la fama. Y si fuera suficiente, no íbamos a estar hablando en ese momento. La razón incluso que unos vienen a esa iglesia, como mencioné, de esa otra persona que estaba buscando, y cuando dije, mira, es una iglesia que está haciendo cosas. Una de las razones que somos atractivos a otras personas es que ellos sí están cumpliendo con lo que debe hacer una iglesia. Que bueno, lo que dice. Y esa también fue la reputación o la fama de la iglesia de Roma. Qué bueno, celebramos. Pero el problema es que Pablo, viendo a ellos, les dice que aún se queda trabajo a hacer. Que la fama, el testimonio, el buen testimonio es un buen comienzo, pero no es suficiente. Y por eso Pablo tiene la oportunidad, o mejor dicho, la obligación de hablarles. El libro de Romanos fue escrito por Pablo para animar a la iglesia a evangelizar.
Esa es la razón que después de decir que todo el mundo habla bien de tu fe, Él dice, pero de verdad no me avergüenzo del Evangelio. Es la razón que Pablo les dice, yo quiero impartir algo para fortalecerles. Porque el testimonio, aun siendo bueno, no es suficiente en sí. Tenemos una obligación de predicarles de toda la comunidad de Cristo Jesús. Esa es la razón que en la semana pasada comenzamos. Y de verdad yo me quejaba un poquito al Señor. Porque yo le dije, mira Señor, yo prefiero unas palabras de que gente escucha y dice, jamás he visto ese texto de esa forma. Y lo que está dándome ahorita son las cosas básicas. Pero el Señor me dice, pues no me preocupo tanto de tus preocupaciones. Porque el Señor quiere que hagamos cosas como una iglesia. Tenemos el base. ¿Y saben lo que es de una buena fama? Tener una buena fama. Esa es la razón, o va a dar razón a los afuera de escucharnos. Dice, mira, esos son gente de integridad. Esos son gente buena. Esos son, y por eso va a tener corazón abierto a escucharnos. Pero tenemos que aprovechar de lo que estamos recibiendo, esa oportunidad. Entonces Pablo escriba a esos, y por casualidad, a lo mejor unos de ustedes ya saben, pero hay unos textos bíblicos que usamos como título Camino de Romanos. Esos son textos, puros textos del libro de Romanos para evangelizar. Y les voy a estar entregando esos versos. Todos esos versos que voy a estar publicando acá en la pantalla. Quiero animarles de poner una nota, escribir una nota si no los tienen. Si no los tienen. ¿Por qué? Porque esa es la razón que Pablo escribió a esa iglesia con buena fama. Para animarles a evangelizar. Primera pregunta, o primer asunto que Pablo habla, es de que nadie es suficientemente bueno. Nadie cumpla. En Romanos 3:23, esos son versos. Todos los versos van a saber que salen del libro de Romanos. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nosotros no somos suficientes. Romanos 3:10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Aun cuando las personas dicen, mira, tienen buena fama, pero en nosotros no somos suficientes. No tenemos lo suficiente. En Romanos 5 y verso 12, todos esos versos, la respuesta de que nadie es suficiente. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Nadie es limpio. Nadie puede responder bueno en forma positiva a Dios cuando nos pregunta por qué debe Él permitirnos pasar al cielo. Esos son versos que podemos poner por la memoria. Todos esos versos para usar como marcador, como para marcar bien en la Biblia cuando estamos testificando que no solamente es nuestra palabra como hablamos en la semana pasada, pero está basada en la palabra, la autoridad que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces Pablo les da ese como un principio, un inicio de esa. Y nosotros tenemos que entender que Pablo estaba escribiendo a unos con buena fama, a unos con buen testimonio. Y él dice, pero no me avergüenzo del evangelio. Yo estoy hablando con los que no me conocen. Yo estoy cumpliendo con mi deber. También seguimos en el mismo Romanos. Aun cuando no hay nadie suficiente, hay esperanza. Hay esperanza. Capítulo 6 y verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay esperanza. Hay esperanza.
fíjense muy bien que todos esos versos podemos dedicar a la memoria. No es necesario que sacamos la Biblia y comenzamos a indicarles. Está bien si lo hacemos, pero no es necesario. Si tenemos esos versos por memoria, podemos nosotros incluir en nuestro testimonio, para respaldar, para dar autoridad. Y nosotros tenemos que estar dando nuestro testimonio, como les animaba en la semana pasada, de estar haciendo. Tenemos una obligación de abrir la boca y hablarles de Cristo Jesús. Esa es la razón que Pablo les está escribiendo. Ese es lo que faltaba a esa iglesia, que está haciendo grandes cosas por la fe. Fuera sólida la iglesia, pero aún faltaba. Y la pregunta llega: ¿por qué Dios quiere a mí? ¿Por qué Dios me quiere a mí? Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en eso, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no nos escogió porque somos los mejores, ni nos escogió porque somos los peores. Cristo nos ama. Está demostrando su amor por nosotros. Es por amor. Esa es la razón que Cristo nos quiere. Es la razón que Dios nos quiere. Entonces, ¿cómo puede uno ser salvo? Otra vez en Romanos capítulo 10 y versos 9 a 10 dice: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Yo escucho a veces gente incluso dando su testimonio, y la persona se queda con el testimonio diciendo: mira qué bueno fue esa palabra, esa historia de la persona. Y la persona nunca llega a ese punto. Parte de la evangelización no es solamente dar nuestra historia, sino dar oportunidad que la persona también experimentar lo mismo en su vida. Tenemos que llegar a un momento en cuando preguntamos a esa persona quien está escuchando nuestro testimonio, escuchando esos versos: ¿quieres orar conmigo ahorita para entregar tu vida a Cristo Jesús? Tenemos que preguntarles ¿por qué? Porque si confiesan, si creen, pueden ser salvos. Eso es lo que dice. Y otra vez, aun cuando no es parte de ese camino de Romanos, estamos por Éfeso capítulo 2 y versos 8 a 9. Recuerda que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Tenemos que recordar que podemos ser salvos no por las acciones, no por las obras, no por lo que hacemos. Nadie es suficiente, hemos visto. La única respuesta es por confesar a Cristo Jesús. Y una vez que una persona ora y dice: ¿cómo puedo yo confiar que soy salvo? Fíjense, también responda a eso Pablo en Romanos 10 y verso 13: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es parte de la escritura. Podemos confiar que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. La razón que Pablo está escribiendo todas esas cosas no es porque en la iglesia faltaba la fe, no es porque en la iglesia faltaban las obras, no es porque en la iglesia faltaba el testimonio entre el público. Es porque ellos tenían que salir, tenían que predicarles, tenían que compartir el evangelio. Ellos a lo mejor no podían decir como Pablo: de verdad no me avergüenzo del evangelio. Ellos estaban diciendo: de verdad sí me avergüenzo un poquito. Y ese tiene que cambiar. No, como dije, no les voy a preguntar, pero les asigné en la semana pasada dar tu testimonio una vez por mínimo en esa semana. Y saben si había cumplido. Si no había hecho, la pregunta es: ¿por qué? ¿Porque de verdad vergonzamos? ¿Tenemos pena? Tenemos que cambiar. Porque Pablo aquí en ese libro de Romanos nos está diciendo: la buena fama, el buen testimonio, tener una vida transformada es bueno, pero Dios quiere más.
Dios nos está asignando. Él dice, yo anhelo llegar tanto de que estaba listo de ser prisionero, encarcelado y luego trasladado a Roma por los soldados romanos, solamente para tener oportunidad de predicarles a ellos en Roma. Una iglesia que celebraba la fe y a nivel mundial, pero no estaban predicando, no estaban evangelizando. Entonces Pablo nos está diciendo lo mismo, que tenemos una obligación ante Dios, porque ¿sabe? Que la eternidad es por siempre. Cuando una persona te pregunta, ¿pero no es peligroso? Una persona pregunta por cualquier momento, por ejemplo, en ese día oí de una persona quien acaba de ir y regresar al Laredo. Y saben que en la frontera es peligroso manejar y viajar, más que nada en la noche, y estaba llegando en la noche ese día. Y una persona le preguntó, ¿pero no es peligroso? Y su respuesta, fíjese, pues todos van a morir. La pregunta es si estamos listos cuando morimos. Y aprovechó de evangelizar a la persona por solamente tener la pregunta, ¿no es peligrosa? Cuando estamos hablando de la muerte, cuando estamos hablando de tiempos limitados, cuando estamos hablando de eternidad, es una oportunidad de evangelizar. Y Pablo les está diciendo, mira, aprovecha esas oportunidades. La tentación por los romanos y las iglesias hoy es pensar que un buen testimonio y buena fama habla suficiente. Podemos nosotros, y escúcheme, hermanos, tenemos el sistema de agua purificada. Pegada a ese lugar de agua purificada tiene el texto de Juan 4, cual habla de que Jesús es manantial de agua, manantial de vida, ¿verdad? Pero me llegó unas personas y me dice, pero pastor, ¿qué pasaría si la persona no lee esa parte? Y sabe, escúcheme, porque a mí lo obvio es que nos acercamos con la persona y hablamos. Pero me dijo, ¿por qué no ponemos uno de esos letreros digitales que pasa para que ellos agarren más atención y explique todo? Y yo digo, ¿y si la persona no lee esa? Dice, a lo mejor cuando toque el botón podemos tener una bocina arriba quien habla de Cristo Jesús y no puede tapar los oídos suficiente para que no escuche la palabra de Dios. Y digo, ¿a dónde terminamos? Que todo es solamente digital, que presentamos solamente una versión de Dios virtual. Dios quiere usarnos. Pablo está hablando a esos de Roma y está diciendo, mira, la buena fama y todo lo que está diciendo, no estoy diciendo que está mal. Incluso puede ser un día que cuando toca el botón para llenar el galafón también tiene bocina quien les predica el evangelio, que bueno. Pero no es suficiente, no podemos decir con eso ya no necesitamos hacer nada, porque todo el mundo va a escuchar. Dios quiere usarnos. El buen testimonio es solamente el base, está diciendo Pablo. No tenga vergüenza del evangelio, lo que Dios ha hecho con nosotros. En cualquier lugar la gente no tiene vergüenza de una cosa a otra. Si puede ir a un restaurante y es interesante, habla de voz tan fuerte que todos escuchan. A veces una persona en esa mesa habla con la otra persona. ¿De qué? De un médico, de un tratamiento especial, de política, de lo que está pasando en CEP, todo habla, menos Cristo. Porque no vergüenza de lo que el gobierno está haciendo. No les vergüenza de lo que los narcos están haciendo. No les vergüenza de nada de esas otras cosas que está pasando en el mundo. Pero cuando hablamos de Cristo, pero Pablo dice, no me avergüenzo, y es la verdad. No todos van a venir a nosotros pidiendo razón,
por la esperanza que tenemos. Tenemos que ir a ellos. Ese mismo Romanos capítulo 10, fíjense, ese no es parte del texto para evangelizar, pero escucha lo que él está diciendo, porque quiere animar la iglesia de Roma a evangelizar. Él les dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Nosotros predicando puede provocar la fe en la persona. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ese necesitamos entender. Necesitamos hacer, pero ¿cómo van a escuchar si nadie va? Decimos, pero sí vamos, porque estamos mandando dinero a los misioneros y a través de dinero. Fíjense, no estoy diciendo que dejamos de hacerlo primero. Todavía vamos a estar cumpliendo con lo que estamos haciendo. No estoy diciendo que la fama de la iglesia debe sufrir porque hemos decidido evangelizar. Mira, entonces quitamos ese sistema de agua porque ya vamos a evangelizar en persona. No estoy diciendo que sacrificamos uno por el otro. Yo estoy diciendo que con la buena fama podemos evangelizar aún más. Y tenemos una obligación ante Dios de hacerlo. Qué hermoso es recibir al mensajero que traes buenas nuevas. Pero ¿sabe? Y eso es triste. Hoy en día hay muchos cristianos, muchos dentro de la iglesia, que no entienden el gozo que es cuando compartimos nuestra fe y la persona acepta, ora y entrega su vida a Cristo. Déjeme explicar, porque puede ser que unos no entiendan lo que está diciendo. Cuando yo hablo de Cristo con una persona en Walmart, con una persona en la gasolinera, con una persona desconocida, y después de 5 minutos dando mi testimonio y esos versos que hemos mencionado, y les pregunto, ¿hay razón que no quieres orar en ese momento conmigo y entregar tu vida a Cristo Jesús? ¿Hay razón que no quieres hacerlo? Y normalmente responden, pues que yo sé, no. Entonces oramos juntos. Ora conmigo. Y después de orar, ellos con una sonrisa grande, enseguida con lágrimas cayendo de mejilla, y ellos tienen un gozo increíble, pero ¿sabe? Que a veces dudo si su gozo es mayor que el mío. Porque yo también sé, esa persona se levantó en la mañana perdida. Esa persona, si hubiera muerto en ese día, iba a ir al infierno, pero ahorita ha cambiado todo. Esa persona, lo que está pasando ahorita está resultando con una fiesta en los cielos por haber cambiado un pecador de su camino. Y es un gozo por el cristiano. Y sabe, en los principios todos los cristianos entendían ese gozo, pero hoy en día muy pocos. Ellos dicen, mira, es porque no es mi don evangelista, no es mi fuerza. Tampoco fue la fuerza de esa iglesia completa de Roma. Pablo les está diciendo, yo quiero darles la fuerza, yo quiero animarles, yo quiero escribir. Y normalmente lo que hacemos con las predicaciones salen después de haber leído el texto durante la semana. Y de verdad, ayer precisamente comenzamos con ese texto, ¿verdad? Pero los otros de ese camino de Romanos no hemos leído. Yo quería presentar antemano para que cuando estamos leyendo podemos ver con ojos abiertos del propósito de Pablo.
¿Qué quería provocar en nosotros y animarnos a estar afuera predicando, compartiendo el Evangelio, diciendo de verdad, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo Jesús? Porque Cristo es el poderoso. Tenemos que mantener nuestro testimonio sobre la confianza y construir nuestro testimonio sobre la confianza de la palabra de Dios. Esa es la razón que usamos esos textos de camino de Romanos y otros, incluso otros textos. Puede dedicar a la memoria, que es beneficio, es provecho por nosotros. Porque si es provecho de nosotros, también es parte de nuestro testimonio. Lo que el Señor me había dicho, ¿verdad? Dedicamos a la memoria para que podamos nosotros evangelizar, porque el mensaje de la salvación tenemos en la boca, porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Fíjense lo que Pablo dice a Timoteo. Segundo Timoteo 4:5 dice: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Cuando dice sé prudente en todas las circunstancias, literalmente es como decir, no pierda la cabeza. Porque a veces cuando estamos nerviosos, y aquí en la iglesia, invitamos gente a pasar a frente y iniciar el culto. Y la primera vez que hacen, están temblando de nervios, chocando rodilla con rodilla y así están. Y puede ser que pierdan la cabeza, que significa que olviden lo que quieren decir. ¿Sí o no? Yo recuerdo la primera vez, pobrecita, Mayra no está aquí hoy, no porque está enferma, ella sí no, Emma está enfermita y tenía que quedarse en casa con ella. Yo recuerdo la primera vez que invité a Mayra a predicar acá en la iglesia. Ella preparó, tenía notas y todo listo para dar la predicación. Subía a la plataforma a predicar y predicó, pero un mensaje muy bueno, poderoso, que duraba 3 minutos. Ella pensaba que había predicado 40 minutos a terminar. ¿Cuántos estaban presentes en ese día? No sé si recuerda esa, pero ella terminar, dijo, pues solamente fue 3 minutos. Me invitó a mí a solamente explicar con calma lo que quería decir. Por los nervios la primera vez. Ese se llama perder la cabeza, olvidar dónde estamos, etc. Y por nervios, porque no fue la naturaleza de Timoteo, Pablo le escribe y dice, sé prudente en todas las circunstancias, no se pierda la cabeza, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización. Él estaba enviando a Timoteo a evangelizar y Timoteo en frente de personas estaba, ¿qué quería decir? Y Pablo dice, no pierda la cabeza, hazlo. Por eso tenemos oportunidad de preparar antemano nuestro testimonio del contenido, para no luego decir, mira, olvidé decir esa parte, también, olvidé casi todo. ¿Sí o no? Es lo que pasa. Él dice, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumpla con los deberes de tu ministerio, hazlo. No dice, entonces no tienes ese don. No dice, estás perdonado, porque no es tu fuerza. No, Pablo dice, reciba la fuerza. Hazlo todo lo necesario. Tenemos que hacer lo mismo como una iglesia. Tenemos que dedicarnos a la evangelización. Esa es la obligación de la iglesia completa. Tanto como es natural respirar, tanto como es natural levantarnos en la mañana y decir, tengo hambre y quiero desayunarme. Siempre tenemos que obedecer. ¿Sabe que ese equipo de agua purificada afuera es más que solamente un buen testimonio? También provoca buenas cosas en la comunidad. El testimonio está llegando a otros niveles, de verdad. Les testifico de eso.
Hace unos días estaba saliendo de la iglesia y mientras estaba saliendo notaba que una persona acaba de llenar su garrafón con agua. Y cuando terminó de llenar su garrafón con agua, tapando el garrafón, se puso a un lado y se metió la mano en una bolsita de plástico que tenía al lado. Pensaba, ¿qué va a hacer? ¿Una botellita? ¿Qué va? Y solamente a ver, porque salía con una botellita. Y yo pensaba, mira, es difícil, porque sale con tanta fuerza para llenar. No sé si había tratado. Una botellita solamente es forma de bañarse en agua, porque sale con tanta fuerza, etc. Pero no fue para llenar con agua. Él sacó esa y luego sacó también una esponja. Se metió y fuera jabón en la esponja y comenzó a lavar, limpiar todo adentro, arriba, abajo, los lados, quitó todo para limpiar abajo, todo, y limpió bien con el agua, terminó todo. Y estaba pensando, wow, ¿cuántos cuando comenzábamos a pensar en poner agua gratis, íbamos a pensar en gente quien se trata el equipo con tanto amor, con el respeto preciso? Yo pensaba, qué buen testimonio de eso. Y comencé yo a pensar, si estuviera yo llegando para recibir agua gratis, iba a pensar, también debo traer jabón y esponja para limpiar, para lavar. Qué buen testimonio, ¿no? Estamos con esa ante la comunidad. Y hay otras cosas también. Los niños regresando de escuela, siempre estoy notando, llega y se toca el botón abajo que hace llegar el agua hacia arriba, se baña todos sus amigos regresando atrás, y están riéndose, y luego el otro niño lo hace lo mismo, y yo no puedo quejarme con ellos porque mis nietos hacen también. Hay diferentes usos por el agua afuera, ¿verdad? Porque es agua, a fin de cuentas. Y gente puede ir al infierno tomando ese agua. Pero lo que el Señor está dándonos a nosotros para compartir es el agua que resulta en manantial de agua, manantial de vida, que ellos siempre tengan vida eterna. Y eso es lo que Pablo quería animar a esa iglesia de Roma. A decir, mira, que no sean contentos de que todo el mundo habla bien de tu fe. No sean contentos con una buena fama y buena reputación. Predica el evangelio. No vergüenza del evangelio. Porque es el poder de Dios para la salvación. Y quiero animarles de no solamente ser contento de haber escrito el testimonio y decir, ya tengo listo. Compartimos. Que usamos los textos que hemos usado en esta tarde, camino de Romanos, para explicarles su necesidad de un Salvador. Invitarles a conocerle como Señor y Salvador. Y seguir predicando, porque qué hermosos son los pies, qué hermoso ser mensajero de Cristo Jesús. Inclina tu rostro conmigo, por favor.